Bienvenidos sean todos ustedes y hoy estamos en Tarde de Milagro. Hoy nos encontramos con Liliana Salomón. ¿Cómo te va, Liliana? Bien, Lucy, bendecida. Bueno, nosotros estamos dando un mensaje a las redes y queremos mostrarle al hombre, a la mujer de hoy, que pueden creer en Dios. Por eso te hemos invitado para que puedas compartir con nosotros tu historia. Así que, ¿estás preparada para empezarlo? ¿Cómo no? Bueno, va la primera pregunta. Dale. ¿Te parece? Dale. Bueno, la primera pregunta que yo te quiero hacer es: ¿cuándo y cómo conociste a Dios? Yo lo conocí al Señor en el año 1983 aproximadamente, en una campaña acá en el barrio de Olmos, en el club de Olmos específicamente. Yo estaba con un problema de salud bastante delicado de la columna, y entre tantas idas y venidas de probar ir a un lugar al otro, mi mamá dice: ya que acá viene alguien que dicen que es un evangelista, que hay milagros justamente, hay sanidades, queremos llevarte a ver qué ocurre. Y así empecé a ir a las campañas. El Señor obró un milagro, de hecho confirmado hasta por el médico en ese momento, y yo empecé a recuperarme, y a partir de ahí empezó a llegar al Señor, a los caminos del Señor, como decimos nosotros, a recibir un milagro, a recibir una sanidad, a recibir lo que uno estaba necesitando como familia, inclusive con mi mamá, mi papá. Mi casa el día después fue un lugar de oración, un lugar de culto, de reunión, donde nos podíamos reunir antes de tener la iglesia en la zona de Olmos. El primer lugar fue la casa de mis padres, y bueno, y después ya yo ya estaba de novio, así que nos casamos. ¿Eso en qué año, Liliana? Año 87 nos casamos con Fabián. 3 meses antes de casarnos, en la iglesia del pastor Telechovi, en Citibel, nos comprometimos en la iglesia el mismo día que nos bautizamos. Mira vos. Así que hicimos una ceremonia completa de bautismo y compromiso. Y en el año 87 nos casamos, y a partir de ahí nunca más dejamos al Señor. Podemos haber tenido algún impas de decir no congregarnos, pero realmente a partir de ahí el Señor cambió nuestras vidas y nuestras familias, porque eso hizo que afectáramos al entorno familiar. Después ya vino Emanuel, nuestros hijos, y el Señor siguió allí tratando con cada uno de nosotros. Pero fue el comienzo del primer amor en el Señor, a pesar de haber estado toda una vida en una iglesia religiosa. Había algo que no llenaba nuestro vacío. Hablando en lo personal por mí, no llenaba nuestro vacío, y teníamos necesidad de algo más aparte de la sanidad, ¿no? Y ahí empezamos a conocer el amor de Dios, el amor del Padre para con los hijos. Hermoso. Ese fue nuestro comienzo en el Señor, y empezando a trabajar directamente, porque en la zona, después de una campaña, para los que conocen cómo es la actividad de una campaña, queda un semillero de gente que teníamos que bendecir, que contener, y así empezamos a trabajar ya inclusive en todo lo que era no solo lo social, porque había mucho trabajo social ya en ese entonces, sino la contención como iglesia a través de la palabra. Y la verdad que el pastor Telechovi y Margarita fueron una bendición para nosotros. Qué bueno. Una gran bendición. Qué bueno. Bueno, pasaste algunas circunstancias en tu vida difícil. Sí. Y ahí vamos, Tarde de Milagro, ¿no? Que es toda la experiencia que viviste o todo lo que tuviste que pasar, toda tu crisis, pero que en definitiva Dios hizo un milagro en tu vida que hoy obviamente lo demuestra tu cara. Yo me recuerdo en el tiempo a donde estabas pasando por todo un proceso de salud, y parece que no, pero en nuestro rostro el semblante habla de cómo estamos. Tal cual. Pero hoy en día te vemos feliz, te vemos con un matrimonio maravilloso, disfrutando, viajando, aprovechando el tiempo juntos y compartiendo la misma fe, que es lo más importante. Contame un poco de eso. El proceso fue en mi salud,
tuve un episodio de una enfermedad que es de base reumatológica, que se llama fibromialgia, y eso ocurre en las personas o surge en las personas después de algún estrés postraumático. Puede ser un accidente, una pérdida. La enfermedad es de base reumatológica, pero lo que afecta específicamente son los neurotransmisores. Los neurotransmisores en algún momento hacen un corto en nuestra cabeza por algún desenlace o por un proceso de mucho tiempo, de alguna circunstancia, y me faltaba serotonina en el organismo, y esta serotonina lo que hacía es indicador del dolor, entre otras condiciones por las cuales es neurotransmisora. Y bueno, yo vivía con dolor, mi levantarme era con dolor, en el cuerpo tenía 18 puntos de dolor sin siquiera tocar con el tacto, ya eran los puntos de dolor. Inclusive cuando he tenido que hacer algún estudio para IOMA, que acá nosotros tenemos IOMA como cobertura social, no tenía contemplado el miofascial, que era el dolor más feo del trigémino, era el miofascial, que tenía afectado también por la fibromialgia. Esto al punto que conmovió mi vida, hasta mi vida social, primero porque uno no puede andar, segundo porque es completamente incapacitante la enfermedad. Justamente acá en la ciudad de La Plata, antes de ayer presentaron el proyecto para, si bien la Organización Mundial de la Salud toma la fibromialgia como una enfermedad, pero no está contemplada como una enfermedad para discapacidad. Yo tuve certificado de discapacidad, pero por todas las consecuencias que me causó la fibromialgia, no por la enfermedad de base que es la fibromialgia, ¿no? Eso trae rigidez muscular, trae que uno a la noche pueda dormir 2 o 3 horas y el sueño no sea reparador. O sea que yo me iba a trabajar con dolor, venía con dolor, nos mudamos a una distancia mucho más cerca de mi trabajo, porque si no iba a tener que dejar de trabajar porque no podía viajar en colectivo, y hasta hace 1 año y medio yo salía de la oficina, me tenía que tomar un remis para ir a 30 cuadras a mi casa. La verdad que es una enfermedad bastante brava. En España es impresionante el índice de personas que la tienen, y en la ciudad de La Plata también, porque es una enfermedad que también está muy ligada a todos los factores externos, como por ejemplo la humedad, el cambio de clima, el frío nos hace mal, el calor nos hace mal, la humedad ni hablar. Y es una enfermedad que no tiene cura. Fue lo primero que me dijeron. Cuando me hicieron la evaluación, yo fui con todos mis problemas, tuve, vos te acordarás, Lucy, 2 meses cuellito, 1 mes y pico el cabestrillo, infiltradas los pies, infiltrados los codos. Y cuando voy a una consulta de una clínica muy importante de la ciudad de La Plata, me dice, yo pensé que me iba a decir el médico, te doy una sesión de masajes. No, me dice, bueno, tenés una enfermedad que se llama fibromialgia, que afecta todos los músculos, que es con rigidez matutina, que tiene una medicación bastante compleja y que es incurable. Fue lo primero que me dijo. La tratan las reumatólogas y es incurable. Y yo tomaba una medicación, que no voy a dar el nombre, pero se la dan a los pacientes en el Borda. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere relajarse en el descanso, los músculos se contraen, entonces necesitamos una medicación para relajarnos. Y esa medicación se lo daban a pacientes en el Borda. A mí esa no me hacía nada, pero llegué a tomar 3 o 4 dosis de las medicaciones que yo me daba. Impresionante. Muy doloroso, muy traumático y muy incapacitante, inclusive hasta para lo social, porque uno llega a un momento, nosotros éramos muy activos de trabajar en lo social en la ciudad y con el gobierno de la ciudad y en la política, y llegó un momento que ya como no podía ir a las reuniones de la iglesia, tampoco podía ir a un evento, porque no podía estar media hora parada, no aguantaba los ruidos, nos hace mal la luz, nos hacen mal los ruidos, toda nuestra sensibilidad está afectada porque, en primer lugar, porque dormimos 2 horas por día. Claro. Y ni siquiera podemos descansar. Claro. Y el dolor es tan continuo y constante que realmente es una enfermedad muy traumática. Muy traumática. Trae mucho estrés y mucho estrés para la familia. Yo sí algo tengo que destacar, que Fabián y Emanuel fueron gran contenedores míos, porque yo tuve que aprender, cuando me dieron el certificado de discapacidad, me ofrecieron una rehabilitación. Y dentro de la rehabilitación había una terapia que se llamaba ocupacional, que me enseñaban cómo limpiar. Yo ya no podía limpiar agachada, tenía que subir
los baldes, ¿no? Para tener una distancia adecuada para no agacharme, cómo colgar la ropa, cómo bañarme, porque hasta bañarnos es algo que es tan relajante, ¿no? Que debería de ser algo tan satisfactorio y relajante, sí. Tampoco lo podía hacer porque todo era costar mucho, todo era mucho sacrificio. Hacer mandados, el día que yo digo, hoy me siento bien, voy a hacer mandados, al otro día sabía que me costaba 2 o 3 días recuperarme, limpiar ni hablar, te cambia la vida, te cambia la vida realmente, te cambia la vida. Y sí hay un desencadenante. Yo los animo con esta grabación y lo que les estoy contando, que cuando sientan un dolor vayan al médico. Sí, ¿no? Vayamos al médico cuando algo nos molesta, cuando algo nos duele. Porque yo dejé pasar un montón de momentos donde me estaba dando cuenta que algo me estaba pasando. Pero bueno, uno se cree todopoderoso y ya se me va a pasar, o el Señor me va a sanar, o no es para ir al médico. Y sin embargo, eran momentos donde Dios estaba diciendo pautas de decir también, junto con la enfermedad, para un poquito. Claro. Para un poquito. Ya el organismo no te está respondiendo. Hay algo que no está bien. Y realmente había momentos en los que uno se estaba dando cuenta que algo me estaba pasando. Claro, a veces uno no escucha, porque el cuerpo sí avisa, como vos decís. Y queremos hacer más de lo que podemos hacer, y bueno. Uno de los logos de la Fibro en La Plata es: tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Claro. Realmente el cuerpo estaba diciendo no aguanto más, sí. Y uno quería seguir, ¿no? Claro. Y es una de las enfermedades invisibles muy incapacitantes. Teníamos la contra que los médicos no nos creen o no nos entienden, entonces te mandan a la terapia, al psicólogo, porque el dolor no se puede evaluar, ¿no? Claro. A mí me han hecho unos cuantos estudios, pero el dolor no tiene una manera que se pueda medir. Exacto, sí. Entonces es muy traumático y afecta tanto hombres como mujeres también. Es muy traumático. Sí. ¿Y cómo saliste de todo esto, Lili? Realmente la mano del Señor me fue casi por 6 meses, 7, yo estaba entendiendo. Siempre tuve el tema de que uno hasta predica sanidad, y es difícil predicar sanidad cuando uno no está sano. Exacto. Es muy difícil predicar algo cuando uno no lo está viviendo, pero uno lo hace por fe, conforme a lo que Dios nos está guiando para decir y conforme a la palabra. Pero yo por meses me venía sintiendo bien, y venía entendiendo todos estos años de proceso, que fueron casi 13, 14 años de fibromialgia. Yo entendía que la gracia de Dios me bastaba, pero que iba a llegar el momento de la sanidad, pero no sabía cuándo. Pero yo siempre estaba expectante. Yo digo, en algún momento Dios va a obrar en mi vida como obró en tantos otros momentos difíciles, va a obrar la sanidad en mí, porque yo tenía fe. Claro. Yo tenía fe. Yo digo, en algún momento me voy a encontrar con el milagro de Dios. En algún momento lo voy a encontrar. Claro, permanecí. Claro. El permanecer tiene mucho que ver, porque Dios está ahí mirando cuál es, en el proceso, de qué manera uno actúa. Y yo realmente sabía que Dios en algún momento me iba a sanar. No me desesperaba, porque siempre el Señor me decía, bástate mi gracia. Aunque un día no me pudiera levantar y no fuera a trabajar y avisara, hoy no llego, hoy estoy mal, o a la iglesia, hoy no llego y no puedo hacer tal cosa en la que me comprometí, pero yo sabía que la gracia de Dios me bastaba hasta ese día que ocurriera. Hasta de ese día. Y fue tan simple que un día en la reunión, un domingo, vino una hermana, y yo sabía que tenía que pasar, una hermana que no la había visto muchas veces, y simplemente oró por mí. Y yo dije, hoy me llevo la sanidad, me acuerdo como si fuera ahora, hoy me llevo la sanidad para mi casa. Hoy el Señor hizo el milagro. Pero fue también un proceso. Fue un proceso. Sí. Fue un proceso de sanar, está muy relacionado a las emociones, un proceso de que Dios comenzó, por eso decía, tuve 6 meses de proceso, Dios comenzó sanando emociones. Claro. Dios comenzó sanando de adentro para afuera. Y a veces lo tenemos que entender, por más que tengamos toda la fe, por más que vayamos, congreguemos, el que va a la iglesia, el que no va, bueno, cuando algo nos duele, vayamos al médico. El Señor sigue siendo Señor. Claro. Por más que uno busque la alternativa de la persona o de la persona que está especializada en la materia por la cual estamos padeciendo. El Señor sigue siendo Señor.
Tenemos que recurrir y escuchar lo que Dios nos dice. Escuchar nuestro cuerpo, escuchar lo que Dios nos dice, y cuando es algo emocional también lo tenemos que resolver. Claro. Yo hablaba el otro día con una persona y le decía, me acuerdo hace muchos años cuando se hablaba del estrés, que el estrés era todo malo, y hoy en día hasta los niños tienen estrés. Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que son situaciones que no se resolvieron en nosotros, circunstancias que no pudimos resolver y se las tenemos que entregar al Señor. Y a veces, aún entregándolo todo, padecemos alguna enfermedad, porque el cuerpo habla. El cuerpo habla lo que nosotros no decimos. Y a veces queremos sobrellevar cargas que no las tenemos que llevar. Nosotros no estamos preparados para llevarlas, sino no tenemos por qué cargarlas nosotros. Se las tenemos que dejar al Señor. Claro. Tenemos que aprender a dejar nuestras cargas al Señor. Y nosotros hemos pasado procesos difíciles en los cuales las emociones, y uno con mucha actividad y trabaja, pero esas emociones están ahí solapadas todavía sin restaurarse. A veces queremos tapar el dolor con trabajo, con acción. Exactamente. Y que no está bueno eso, que no está bueno. Eso me hace acordar, cuando hablabas de las emociones, me hacía acordar en el Salmo cuando dice David, mientras callé envejecieron mis huesos. ¿No? Entonces, qué importante es que cuando nosotros pasamos por una situación en la cual no podemos entender, es algo inesperado, algo que nos dolió, que nos ofendió, pero poder resolver, porque esas cosas que no resolvemos, tarde o temprano, en nuestra salud va a repercutir. Por eso es necesario que podamos hablarlo todo, ¿no? Que podamos hablar con la persona, aclarar las cosas. Y aprender a ser felices, de poder ver positivamente, ¿no? Primero porque tenemos con quién hablar, ¿no? Claro. Tenemos a nuestro Padre Celestial. Exactamente. Tenemos esa identidad de hijo y tenemos al Padre con quien tenemos que hablar, primeramente. Y si hay algo, bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos 2 hijos fallecidos y mi doctora siempre me decía, tu enfermedad tiene nombre y apellido. Y sí, yo sé que sí, porque esas 2 situaciones fueron traumáticas. Seguro. Las pudimos pasar, pero uno quiso enfocar el duelo desde otro lado. Y el duelo hay que enfocarlo, como dice la palabra, dejándoselo al Señor. Claro. Dejándole la carga al Señor, dejándole la pena y la tristeza al Señor. Y Él restaura, y Él ocupa ese lugar. Y Él ocupa su lugar. Entonces no hay posibilidad de dejarle una puerta abierta para que alguna dolencia nos capte después, ¿no? Porque esa es la realidad. Estamos padeciendo algo por no resolver un problema que uno cree que lo tiene resuelto. Después, con los años, yo digo, el cuerpo me pasó la factura. Realmente trabajamos, hicimos mucho, fuimos de mucha bendición, Dios nos bendijo mucho, pero ahí había algo que me faltaba resolver. Y hoy en día nos agarró la pandemia, pero si no, llegué a caminar durante un año 1 hora todos los días. Y eso para mí fue una gran bendición. Fue importante. Eso no lo podías hacer. Yo no lo podía hacer. Yo decir, hoy mi casa la arreglo yo como a mi gusto, como yo quiero, yo no lo podía hacer. Hace un mes casi que pintamos toda la casa con Fabián y yo pude hacer cosas que hacía años que no hacía. Poder decir, el gozo de decir, levanto una olla y cocino yo, cuando tenía que esperar que alguien inclusive destapara la botella de una gaseosa. O comprarme una gaseosa y venía con la gaseosa sin poder tomarla porque me daba vergüenza decirle a alguien, ¿me podés abrir? Porque perdemos mucha masa muscular, entonces cuando tenemos fibromialgia no tenemos la capacidad para resolver y tener fuerza en nuestras manos. Entonces todas esas cosas, hoy es una nueva vida, sinceramente. Hoy es una nueva vida, así que yo animo al que esté escuchando y pueda escuchar que Dios obra milagros, Dios sana, y Dios sana las enfermedades físicas, pero también las enfermedades del alma. Y estamos en un mundo donde hay muchas enfermedades del alma. Estamos pasando un proceso en la tierra, digo yo, no solo en la Argentina, en el mundo, estamos pasando un proceso donde Dios tiene que sanar las enfermedades del alma. Dios tiene que sanar las emociones, porque a partir de ahí todo se puede resolver, todo. La crisis que puedan vivir en sus vidas, sea económica, familiar, si uno tiene bien el corazón, si uno está enfocado en las cosas de Dios o en lo que tenga como proyecto de vida, no hay nada que nos pueda desenfocar si es así. Pero tenemos que permitir que Dios sane esas situaciones y esas circunstancias. Qué bueno, Liliana.
Realmente Dios ha sido bueno, Sí. y cada día nos sorprende. Y qué bueno que es saber que tenemos un Dios tan amoroso, ¿no? Yo me recuerdo, nosotros venimos de una católica apostólica romana bueno, y te hablaban de un Dios tan lejano y de golpe encontrarte con que Dios está tan cerca nuestro y que quizás antes pensábamos, no, ¿qué me va a escuchar a mí? Soy el número millón. Y ¿qué se va a ocupar de escucharme a mí? Pero sin embargo, dice que cada uno de nosotros, Dios tiene su oído presto para escuchar ante la necesidad. Bien, ¿qué es Dios para vos, Liliana? Yo no puedo hablar de Dios si no hablo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo porque en todo nuestro andar, en estos 30 y pico de años de conocerlo al Señor, ha sido mi amigo fiel sin ninguna duda. Siempre ha estado, siempre ha estado. El Espíritu Santo, el gran consolador, seguramente, sinceramente, esa presencia que el que no la ha conocido le invito a que lo reciba y lo acepte, porque realmente la presencia del Espíritu Santo, el gran consolador, es al que he estado noches y noches y noches al lado mío en mis momentos más difíciles de mi vida, con la enfermedad de los chicos, ha sido el que ha estado consolándome. Podía escuchar la presencia, podía escuchar la voz de Dios, podía sentir su abrazo sola en las noches, podía sentir que me estaba preparando para lo que venía y estaba fortaleciendo mi corazón para lo que podía llegar a pasar en nuestras vidas y que ocurrió, y realmente eso es el Espíritu Santo. Y el Padre es un Padre. Me gozo por haber podido entender cuando hay tanta falta de identidad, justamente, ¿no? Hoy vemos tantas modas que hay afuera en la sociedad, tantas modas de chicas que reclaman, de chicos que reclaman, y yo creo que eso no es ni más ni menos que falta de identidad, falta de no conocer quién es su Padre, ¿no? Cuando hablo de Padre hablo de Dios, el Creador, que es un Padre amoroso, que es un Padre que contiene, que como decía Lucy, no es un Padre que está allá arriba sin poder escucharlo, ausente. Por el contrario, es un Padre amoroso, es un Padre que nos ha dejado la palabra, nos ha dejado instrucciones, nos ha enseñado, pero también cada día tiene algo nuevo para nosotros. Eso es para mí el Padre Celestial, eso es para mí. Eso es la gracia en su Hijo, la gracia en el Consolador, pero sobre todo poder haber entendido que, como dice la palabra, con amor eterno nos ha amado, somos un pueblo adquirido, y eso está abierto para todo el que quiera escuchar y quiera recibir al Señor. Eso es lo bueno, esto no es para un grupo, esto es para todo el que quiere. Y la palabra lo dice, y hoy estaba mirando en el libro de Marcos, donde dejó la enseñanza tan práctica, ¿no? El Señor, que yo anotaba por ahí que para los hijos de Dios testimonio y presencia da como resultado autoridad. Exacto. Nos da autoridad. Sí, a mí me da autoridad para hablar de un milagro y de una sanidad, porque yo la sufrí, yo la padecí, y les puedo decir, ahora puedo hacer lo que antes no podía hacer. Entonces tengo autoridad para hablar. Y así en todas las áreas. Tenemos autoridad cuando tenemos un testimonio para dar. Y eso también el otro lo conoce, ¿no? Eso también el diablo lo sabe, que tenemos autoridad. Pero en este tiempo lo que yo entendía era que Dios estaba queriendo de parte de sus hijos y de su pueblo que sintieran como Él siente, que sintieran el amor que Dios tiene para su pueblo y que sintieran la presencia. Sin la presencia, yo puedo reconocer que sin la presencia de Dios nada de lo que yo he vivido en mi vida lo hubiese podido soportar, nada. De ninguna manera hubiese podido soportar si yo creyera que esto es una imagen o algo en lo que puedo poner mi fe, y como dice la palabra, no tiene ni oídos para oír ni tiene boca para hablar. Si no fuera la presencia de Dios, realmente no hubiese podido soportar las pruebas que el Señor ha permitido que pasáramos
y por el cual estamos hoy acá realmente, para testificar que hay un Dios grande, que es un Dios de amor, que es un Dios poderoso y que la presencia de Dios la podemos sentir todos, porque está para eso el Señor. Claro. Él quiere darnos de esa gracia, Él quiere darnos de su presencia. ¿Y eso cómo se consigue? Con la intimidad en el Señor, con buscar de Dios. Como decía el Señor Jesús en la palabra. Él dice ahí en Marcos que Él llamó a Jacobo, Pedro y Juan, los escogió a ellos tres para que tuvieran una relación diferente con el Padre. Y ellos tres fueron a orar, se fueron al monte, buscaron de la gracia. Y después, encima de eso, vino la transfiguración del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos comunión con Dios, cuando tenemos intimidad con Dios, cuando tenemos una relación que no me la cuentan, sino que yo la vivo, y que es palpable, también en mí tiene que pasar como en Cristo. El rostro me tiene que cambiar. Sí. El rostro me tiene que cambiar. Y si yo llego a un lugar, la atmósfera tiene que cambiar. Y si no pasa, algo me está pasando. Claro. Yo que esta pandemia a mí me sirvió, hace unos meses que estoy en mi casa porque soy paciente de riesgo igualmente, me siguen teniendo así que ahí estoy yo en mi casa y para mí fue una gran bendición la relación que pudimos reafirmar con el Señor y con mi esposo y con el Señor los tres juntos. Qué bueno. Porque, ¿y qué hacemos? Primero cocinamos, después hicimos otra cosa, pero después a la noche oramos. Porque vamos a cubrir la casa, porque vamos a cubrir a la familia, porque esta pandemia no agarra con uno, no lo tome al otro. Y así el Señor fue otra vez armando ese altar familiar. Y eso fue una gran bendición, porque podíamos ver inclusive hasta los vecinos, que, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Me han llegado a decir, tenés un perfume, gloria a Dios, porque la verdad, si supieras es un perfume económico, no voy a decir barato, pero un perfume económico, no es la fragancia, es la fragancia del Señor. Claro. Y el Señor Jesús cuando iba a orar, dice que en la transfiguración algo ocurrió en su rostro. Ellos lo vieron tan cambiado que hasta sus vestiduras, estoy parafraseando, ¿no? Sus vestiduras fueron cambiadas y transformadas. Bueno, creo que eso es lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo para no llevar tanta Biblia y tanta doctrina a la gente de afuera y mostrarme como soy. Yo soy una necesitada. Yo necesité del Señor y necesité del médico y de un milagro del Señor. Y encima lo hizo el Señor. Claro. Así que te invito, vení. Sé parte nuestra. Claro. Y ya sin un mensaje tan religioso y tan de doctrina, ¿no? Con el testimonio de uno. Pero claro, para eso necesitamos buscar la presencia, la llenura del Señor, la comunión con el Señor. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Ese evangelio no es cierto. No es un evangelio donde no vamos a tener problemas. Es que en realidad muchas veces se ha hablado acerca de un evangelio sin problemas, pero en realidad los problemas están. Lo que pasa es que se puede ver de otra manera. No la pasamos solos. No lo pasamos solo, nos sentimos fortalecidos en el Señor y lo podemos llevar con alegría, sabiendo o teniendo la esperanza que vamos a salir de ese momento difícil. Tal cual. Bien, vamos cerrando. ¿Qué le dirías a aquellos que te están escuchando? Tenés 5 minutitos y menos por ahí. A ver. Lo que les diría es que no se queden, que se animen, que el Señor es poderoso, que Dios tiene poder, que Dios es amor por sobre todas las cosas, que los abraza y que los bendice. Bien, entonces con esta palabra de Liliana y esta historia tan maravillosa de lo que Dios hizo en su vida, podemos decir nuevamente que Dios lo puede hacer otra vez en vos. Te invitamos entonces a que juntos podamos compartir el viernes siguiente otra historia de vida.